Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de chocolate relleno de Ferrero. Vean, ahí se ven los trocitos de Ferrero. Espero les guste. Vean qué delicia. Comenzamos con los ingredientes. Cernimos 2 tazas de harina. Todas las cantidades y los ingredientes te los voy a dejar en la descripción del video. Media taza de cocoa en polvo. Hay que cernirla porque se hacen unas bolitas. Una cucharadita y media de polvo para hornear y una cucharadita y media de bicarbonato de sodio. Vamos a revolver y también vamos a agregar una taza de azúcar. Agregamos un cuarto de aceite, una cucharada de vainilla y un cuarto de mantequilla. Vamos a mezclar. También este paso lo puedes hacer con batidora de mano, solamente velocidad baja y con cuidado porque si no se levanta la harina. Mezclamos hasta que se incorpore. Y agregamos una taza de agua caliente. Con mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Este bizcocho me gusta mucho también para utilizarlo en fondant o pasteles de piso. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por estar aquí viendo este video. Muchas gracias. Ya que esté bien integrado, que no haya grumos, confirmamos y raspamos las orillas y el fondo. Yo estoy utilizando un molde de 20 centímetros. Horno precalentado 180 grados por 50 minutos. Depende del horno. Comenzamos con el relleno. Vamos a hidratar la grenetina. Son 3 cucharadas y un cuarto de taza de agua. Reservamos. Vamos a licuar 190 gramos de queso crema, una taza de leche, media taza de media crema o crema de leche, media taza de leche condensada y licuamos. Vamos a derretir la grenetina y se la vamos a agregar de forma de hilo encendida a la licuadora. Agregamos 5 ferreros. Vamos a encender la licuadora y solamente vamos a contar 3 y apagamos. Estoy utilizando un molde de 20 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y agregamos la preparación de relleno. Refrigeramos, todo yo lo hago un día antes, tanto el pastel, el bizcocho y el relleno. Con la lira voy a cortar a la mitad
y voy a agregar un poco de Nutella, una capa delgada, vamos a agregarle. Aquí tenemos nuestro relleno, vamos a despegarlo solamente un poquito de las orillas y solito sale. Agregamos otra capa de Nutella. Colocamos la otra capa de bizcocho. Aquí estoy utilizando chantilly de chocolate. Con la espátula vamos a distribuirlo. Vamos agregando poco a poco también las orillas. Con un alisador, con mucho cuidado, vamos a empezar a alisarlo sin presionar. Poco a poco vamos alisando. Vamos rellenando huequitos para que se pueda quedar lo más parejo posible. Estoy utilizando la 1M de Wilton. En una manga voy a agregar Nutella para decorar el pastel. Tú puedes decorarlo como a ti te guste. Yo sé que te va a quedar más lindo, más hermoso. Sin dejar de apretar para que no se corte esa línea. En el centro voy a agregar 3 ferreros.
Y en las orillas solamente uno sí y uno no. Vamos a agregar ferreros para decorar. Vamos a ver cómo quedó. De verdad queda súper delicioso. Espero y les guste, lo intenten y me cuentan qué les pareció. Mil gracias por estar aquí. Mil gracias. Nos vemos en el próximo video. Mil gracias. Queda divino. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG. Espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este pastel de queso. Empezamos con los ingredientes. Tenemos 160 gramos de mantequilla, 190 gramos de queso Filadelfia. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Batimos, recuerden raspar siempre nuestros lados y el fondo de nuestro bol. También esta mezcla se puede usar con batidora de mano. Recuerden que todos los ingredientes y las cantidades se las voy a dejar en la cajita de información. Aquí le estoy agregando 250 gramos de azúcar. Mezclamos muy bien. Este pastel queda riquísimo, muy húmedo, queda delicioso. Espero se animen a hacerlo. Recuerden siempre raspar nuestras orillas del bol para que se mezclen bien los ingredientes. Aquí vamos a poner 5 huevos de uno en uno. Bueno, yo no pude en uno porque se me fueron los otros dos, pero intentamos de uno en uno. Seguimos batiendo. Igual raspamos nuestras paredes para que se mezcle muy bien. Seguimos mezclando por unos 2-3 minutitos para que se integren y se mezclen bien. Yo este pastel lo empecé a hornear un día antes. Ya en la tardecita lo horneé para el día siguiente tener un pan más firme y que lo podamos manejar. Aquí ya está la mezcla bien integrada, así se tiene que ver. Ahora vamos a ocupar 310 gramos de harina y la vamos a cernir con nuestra cucharadita y media de polvo para hornear y una pizca de sal. Lo cernimos. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones así para que no te pierdas ningún video. Y muchas gracias a los que se suscriben. De verdad, estoy muy agradecida para los que ya se suscribieron y los que todavía se van a suscribir. Aquí yo ya agregué media taza de leche y una cucharadita de vainilla. Seguimos batiendo. Recuerde, hay que raspar las paredes de nuestro bol para integrar bien los ingredientes. Muchas gracias por suscribirse, los que ya se suscribieron. Ya casi llegamos a los 700 suscriptores. Estoy muy emocionada. Aquí yo estoy utilizando un molde de 24 centímetros. Yo lo horneé a 180 grados por 1 hora. Bueno, como mi horno es eléctrico, a mí siempre por 1 hora me funciona, pero si tú tienes horno normal de cocina, ya cuando pasen 50 minutos hay que revisarlo, que ya esté doradito por encima y que esté bien cocido el centro. Aquí ya vamos a comenzar con nuestro relleno de queso Oreo. Es un cheesecake frío. No ocupa horno.
Aquí estoy poniendo 3 cucharadas de grenetina sin sabor y en media taza de agua. Lo vamos a disolver muy bien. Reservamos. Ya en la licuadora vamos a poner 190 gramos de queso crema, media taza de media crema, una taza de leche y una lata de leche condensada. Yo dejo muy poquito porque no me gusta dulce, que quede tan dulce. Entonces yo le quité, así le dejé poquito de la lata, pero ustedes pueden ponerlo a su gusto o ponerlo todo. Licuamos. Derretimos la grenetina a baño María o en microondas. Le raspamos un poquito para que se licúe bien y se integren bien todos los ingredientes. Queda muy rico este cheesecake. A velocidad baja, vamos a poner la velocidad baja para ponerle la grenetina. De forma de hilo, se la agregamos poquito a poquito, así para que se integren bien. Ya que integramos bien la grenetina, en una bolsa vamos a poner 10 galletas, ya con un rodillo. Vamos a hacer los trozos, así se lo vamos a integrar a la licuadora y luego le apagamos. No hay que dejar que licue tanto, nomás es para que agarre. Este molde es de 24 centímetros y le puse manteca vegetal, lo metí al refri y ya lo saqué y ya lo integré. Le agregué la mezcla. Lo llevamos al refri. Ahora vamos a continuar con el betún. Aquí tengo 100 gramos de mantequilla, 140 gramos de queso crema y 100 gramos de manteca vegetal. Este es para nuestro betún. Batimos muy bien para que se mezclen los ingredientes. Recuerda que debe de ir a temperatura ambiente el queso crema y la mantequilla. Hay que raspar las paredes de nuestro tazón para que se mezcle muy bien. Recuerden siempre estar raspando las paredes para que se mezcle bien y no encontremos trocitos de manteca o mantequilla. Aquí estoy ocupando 500 gramos de azúcar glass. Se lo agregamos con cuidado. Y también vamos a ponerle vainilla transparente, una cucharada. Y batimos a velocidad baja. Aquí tengo yo cámara, le puse cámara rápida, pero es a velocidad baja para que no salga volando todo el azúcar glass. Seguimos batiendo por unos 5 minutos a esa velocidad, a la velocidad 8 o media. Seguimos batiendo. Queda muy rica esta mezcla. Espero y se animen a hacerla. Se la recomiendo. Así queda nuestra mezcla. Aquí ya está nuestro pan. Lo partí a la mitad. Ya está un poquito más firme porque lo hice en la tarde de ayer, de un día antes. Entonces queda más firme. Y ponemos un poquito de crema de mantequilla para pegar nuestra capa de cheesecake Oreo. Recuerda despegar las orillitas primero. Hay que despegar las orillitas y así ya, para que salga más fácil nuestro cheesecake Oreo.
Lo acomodamos muy bien. Le volvemos a poner otra capa de crema de mantequilla y queso. De verdad, intenten este pastel, queda delicioso. Es el favorito de mis niños. Les encanta a los niños este pastel y a los grandes igual. Queda muy delicioso. Ponemos la siguiente capa de pan. Ahí con mucho cuidado intentamos acomodar. Aquí primero pongo una capa de mantequilla y queso. Lo llevo a refrigerar para que se endurezca y le volvemos a poner la demás crema de mantequilla que acabamos de decorar. No lo grabé todo, pero porque ya hay videos, para no hacerlo tan largo, ya hay videos como decoro. Y pues aquí está, queda delicioso, la miga queda fantástica, queda súper húmeda. Se los recomiendo, espero lo hagan, me comenten qué tal les pareció, si ya lo hicieron. Y pues muchas gracias por ver el video, nos vemos para la próxima, muchas gracias. Bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar con nuestro relleno de queso Nutella. Agregamos 190 gramos de queso crema, 3 huevos, 250 mililitros de media crema, media taza de leche, un cuarto de leche condensada y 3/4 de taza de Nutella. Vamos a agregando todos los ingredientes. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar las cantidades y los ingredientes. Y por último vamos a agregar 2 cucharaditas de cocoa en polvo, sin azúcar. Encendemos nuestra licuadora y vamos a licuar para que se integren todos los ingredientes muy bien. Recuerden pasar una palita para quitar los demás ingredientes que se quedaron pegados en las paredes de nuestra licuadora. Seguimos licuando. Vamos a ocupar un molde con papel aluminio. Yo estoy utilizando un número 24. Este es de 24 centímetros. Lo vamos a tapar y lo hornearemos. Si ustedes quieren hacerlo a baño María, no hay ningún problema. También queda un poquito más suavecito. O lo pueden hacer con solamente poner una charola abajo y así hornearlo. Una charola gruesa, deben de ponerlo abajo del molde. Yo lo horneé por 1 hora a 160 grados. Aquí vamos a preparar nuestras 3 leches de sabor chocolate. Aquí estoy poniendo una taza de leche evaporada caliente. Yo la puse a calentar, estaba casi hirviendo. Y 3 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar. Mezclamos muy bien. Esto nos permite a que se mezcle bien, se integre bien a la leche la cocoa. Vamos a agregar 250 mililitros de media crema y media taza de leche condensada. Si ustedes gustan y les gusta más dulce, pueden agregarle más. Para mí me quedó excelente en el punto. Y vamos a agregar 1 taza de leche normal. El pan esponja de chocolate está ya en mi canal para que vayan y lo busquen, porque hoy lo hice separado para no hacerlo tan largo el video. Bañamos nuestro pan esponja de chocolate bien bañadito.
Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Muchas gracias por estar viendo este exquisito pan de 3 leches de chocolate. Después vamos a poner una capa delgadita de chantilly. Aquí, como yo no dejé que absorbiera bien las leches, pues no me deja agregar bien la mezcla del chantilly. Aquí ya tengo mi relleno. Aquí está. Queda exquisito. Se lo vamos a agregar con mucho cuidado. El relleno y el pan lo hice un día antes, en la tarde. Y lo refrigeré para que estuviera firme y no tener ningún problema de que se vaya a desbaratar al momento de pasarlo a nuestro pan. Agregamos otra capa de chantilly. Humedecemos nuestro pan. Muy bien humedecido. Ya que lo humedecimos, con mucho cuidado, le ponemos la siguiente capa de pan a nuestro pastel. Y seguimos humedeciendo de la parte de arriba. Espero se animen a hacerlo, queda exquisito. Sabe muy delicioso este pastel de 3 leches para los amantes del chocolate y 3 leches. Aquí tengo mi ganache de chocolate. Lo vamos a cubrir. Todavía está como un poquito tibiecito, por eso se ve así aguadito. Le vamos a intentar a ponerle una capa primero. Después lo vamos a meter en el refrigerador para que se endurezca esa capa y seguir aplicando más ganache de chocolate. Queda exquisito y súper fácil. No sé si ya lo subí, pero lo voy a subir en el canal. Espérenlo. Voy a subir el ganache, cómo hacer el ganache de chocolate. Ya que lo metimos al refrigerador, así queda. Vean, no se pega, no nada. Ya se quedó firme. Aquí ya mi ganache ya agarró, ya se enfrió muy bien, ya está frío. Entonces ya se endureció. Si lo quieren que se ponga un poquito más aguadito, hay que meterlo unos 10 segunditos, de 10 en 10 segunditos, en el microondas para que se vuelva a agarrar la misma consistencia que tenía antes. Vean la diferencia cuando está caliente, ahí se ve la diferencia, y cuando ya está totalmente frío, ahí se ve la gran diferencia. La receta del ganache la voy a subir para que estén pendientes de la receta. Este ganache también es ideal para cuando uno quiera cubrir con fondant. Queda muy bien porque queda muy firme la crema. Entonces uno lo mete al refrigerador, quede totalmente firme. Ya lo sacas del refrigerador y también queda firme. Entonces es ideal también para cubrir con fondant. Y está delicioso. Muy pronto verán la receta. Pues esto es todo. Yo todavía sigo intentando porque la verdad ya empieza uno a batallar un poquito con el ganache. Aquí está nuestro pastel terminado. Vean qué rico, queda delicioso. Las 3 leches nada empalagosas. Están al punto ideal. Bueno, ese es mi gusto. Nos vemos.